Morirás en prisión. Un niño de 10 años condenado a cadena perpetua tras matar a su madre. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo indicando desde dónde estás viendo. Disfruta de la historia. El tribunal quedó en silencio cuando Noah Carter, de 10 años, fue conducido al interior. Su pequeña figura, apenas visible por encima de la madera pulida de la mesa del acusado, creó una imagen que perseguiría a la nación durante años. Su uniforme escolar azul había sido reemplazado por un traje gris que colgaba de sus hombros como una prenda heredada de un niño mucho más grande. Alguien había intentado peinar su cabello rubio arenoso, pero un rebelde mechón seguía erguido en la parte posterior de su cabeza. «Todos de pie para el honorable juez William Hargrove», anunció el alguacil, y la multitud de reporteros, observadores legales y ciudadanos horrorizados, se puso de pie como uno solo. Esto era Millbrook, Pensilvania, población 24,000. Un pueblo donde los vecinos todavía llevaban guisos cuando alguien perdía su trabajo, y el festival anual de la cosecha era el mayor evento del año, o al menos lo había sido, hasta la mañana en que el cuerpo de Eleanor Carter fue descubierto en su propia cocina, y su hijo se convirtió en la persona más joven en la historia del estado en ser acusada de asesinato en primer grado. «La fiscalía puede comenzar su declaración inicial», dijo el juez Hargrove, su voz cargando el peso de un hombre que sabía que todo el país estaba observando. Richard Donovan, el fiscal del distrito, se acercó al jurado con pasos medidos. Su reputación como un fiscal que nunca perdía un caso lo precedía, aunque muchos se preguntaban por qué había tomado personalmente este caso en lugar de asignarlo a un asistente. «Damas y caballeros del jurado», comenzó Donovan, «lo que estoy a punto de describir desafiará todo lo que creen sobre la inocencia infantil». Los flashes de las cámaras puntuaron sus palabras, a pesar de la prohibición anterior del juez sobre fotografías. Nadie parecía dispuesto a hacer cumplir las reglas hoy. La evidencia mostrará que en la noche del 17 de abril, Eleanor Carter estaba preparando la cena cuando fue atacada por detrás con un cuchillo de cocina. El médico forense testificará que fue apuñalada 9 veces. 9 veces, repitió para enfatizar, levantando 9 dedos. Noah miraba sus manos que estaban pulcramente dobladas sobre la mesa. No levantó la mirada, ni siquiera cuando Donovan se acercó y lo señaló directamente. Las huellas dactilares del acusado estaban en el arma homicida. Salpicaduras de sangre consistentes con el crimen fueron encontradas en su pijama. Y cuando fue interrogado por la policía, este niño de 10 años, no pudo explicar por qué fue encontrado arrodillado junto al cuerpo de su madre, cubierto con su sangre. Fuera del juzgado, manifestantes de ambos lados se enfrentaban. Algunos llevaban carteles que decían «Justicia para Eleanor», mientras otros proclamaban «Los niños no pertenecen a la prisión». El caso se había convertido en un pararrayos para debates sobre justicia juvenil, responsabilidad parental y la naturaleza misma del mal. Lo que pocos sabían era que James Whittaker, un documentalista premiado, ya había comenzado a filmar entrevistas con residentes de Millbrook. Su trabajo anterior había llevado a la exoneración de 3 hombres injustamente condenados y había desarrollado una reputación por encontrar la verdad en casos donde la narrativa oficial parecía demasiado ordenada. «No estoy diciendo que no lo hizo», le dijo Elisa Pierce, la niñera de mucho tiempo de los Carter, a la cámara de Whittaker en su primera entrevista. «Solo digo que algo se siente mal en todo esto. Noah siempre fue un niño tan gentil». Cuando concluyó el primer día del juicio, Noah fue conducido afuera con esposas tan pequeñas que tuvieron que ser hechas a medida. Se volvió una vez, escudriñando la sala del tribunal, como si buscara a alguien que no estaba allí. Sus ojos, notablemente secos durante todo el procedimiento, finalmente se llenaron de lágrimas. Lo que nadie en esa sala del tribunal podría haber predicho era que este caso, aparentemente tan simple,
se desenredaría de manera que expondría secretos que muchas personas poderosas habían intentado desesperadamente mantener enterrados. Y todo comenzaría con una sola pregunta que nadie había pensado en hacer. Si Noah Carter realmente mató a su madre, ¿por qué? Nunca lo había confesado ni una sola vez. El segundo día del juicio de Noah Carter comenzó con una batalla procesal que luego resultaría crítica. Sarah Tanner, la abogada de oficio de Noah, se presentó ante el juez Hargrove con una moción para suprimir la entrevista policial realizada la noche del 1906. Asesinato de Eleanor Carter. Su señoría, mi cliente fue interrogado durante 3 horas sin la presencia de un padre o tutor. Estaba en estado de shock, cubierto con la sangre de su madre, y acababa de presenciar un evento traumático. Cualquier declaración hecha bajo estas condiciones no puede considerarse confiable o voluntaria. Sarah Tanner tenía 32 años, 5 años después de la Facultad de Derecho, y nunca había manejado un caso de asesinato. La oficina del defensor público estaba abrumada, y ella había recibido la asignación que los abogados más experimentados de alguna manera lograron evitar. El fiscal del distrito Donovan se levantó de su asiento, con la confianza de un hombre que nunca había perdido en esta sala de tribunal. Al acusado se le leyó una versión apropiada para su edad de sus derechos. Su señoría indicó que entendía. Los oficiales creían que podría tener información crucial para encontrar al perpetrador. No sabían que él era el perpetrador hasta más tarde en la entrevista. El juez Hargrove ajustó sus gafas. La entrevista será admitida. El jurado puede decidir qué peso darle. James Whittaker, sentado en la última fila con su productora, tomaba notas. Algo sobre el rápido rechazo de la moción por parte del juez se sentía ensayado. El primer testigo de la fiscalía fue el detective Frank Reynolds, quien había sido el primero en interrogar a Noah. En el estrado de los testigos, proyectaba una imagen de autoridad con su uniforme bien planchado y postura militar. ¿Puede describir el comportamiento del acusado cuando usted llegó a la escena?, preguntó Donovan. Reynolds se inclinó ligeramente hacia el jurado. Estaba calmado, inusualmente calmado para un niño que acababa de encontrar a su madre. Estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando sus manos. ¿Y el arma homicida? Un cuchillo de cocina 8 pulgadas encontrado en el suelo junto a la víctima. Las huellas dactilares del acusado eran las únicas en el mango. Cuando Sarah Tanner contrainterrogó a Reynolds, su inexperiencia se mostró. Detective, ¿no es cierto que las huellas dactilares de Noah naturalmente estarían en los cuchillos de cocina de su propia casa? No en el patrón consistente con apuñalar, abogada, respondió Reynolds con una sonrisa tensa. Durante el receso del almuerzo, Whittaker se acercó a Melissa Pierce, la niñera, que estaba sentada sola en un banco del juzgado. ¿Por qué está aquí todos los días?, preguntó mientras su camarógrafo mantenía una distancia respetuosa. Sus ojos estaban enrojecidos. Necesito ver esto hasta el final. Por Noah y por Eleanor. Usted encontró el cuerpo, ¿correcto? Sí, llegué temprano esa mañana, alrededor de las 6:30. Eleanor tenía una reunión importante y se suponía que yo debía preparar a Noah para la escuela. Retorcía un pañuelo en sus manos. La puerta principal estaba sin llave, lo que era inusual. Llamé, pero nadie respondió. Entonces fui a la cocina y su voz se quebró. ¿Y Noah estaba allí? Él estaba simplemente sentado allí, sin llorar, sin moverse, solo sentado en la mesa, mirando a su madre en el suelo. Sacudió la cabeza. Grité. Creo que fue entonces cuando él salió de cualquier estado en que estuviera. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez y dijo, algo le pasó a mamá. De regreso en el tribunal, la fiscalía reprodujo extractos de la entrevista de Noah. El video mostraba a un niño pequeño en pijama manchado de sangre, su voz apenas audible mientras el detective Reynolds lo interrogaba. ¿Lastimaste a tu mamá, Noah? Una larga pausa. No lo sé. ¿No sabes si lastimaste a tu mamá? No recuerdo. Pero estabas allí cuando ella se lastimó, ¿verdad?
Un asentimiento. Necesito que digas sí o no para la grabación. Sí, estaba allí. ¿Y tenías el cuchillo? Otra larga pausa. Creo que sí. Lo que el jurado no vio fue que entre estas preguntas, 30 minutos de conversación habían sido editados. Y lo que la fiscalía no sabía era que James Whittaker ya había presentado una moción para obtener el metraje completo y sin editar de la entrevista. Cuando Noah fue conducido fuera de la sala del tribunal ese día, pasó cerca de donde Whittaker estaba sentado. Por un momento, sus ojos se encontraron. El cineasta más tarde lo describiría no como la mirada de un asesino a sangre fría, sino como la mirada desesperada de un niño tratando de comunicar algo para lo que no tenía palabras. Esa noche, Whittaker recibió una memoria USB en un sobre simple, sin información del remitente, sin nota. Cuando la conectó, encontró un solo archivo de video, la entrevista policial completa y sin editar con Noah Carter, y lo que vio en esos 30 minutos que faltaban cambiaría todo acerca de este caso. James Whittaker estaba sentado en su habitación de hotel, mirando fijamente la pantalla de su portátil, mientras el metraje sin editar de la entrevista se reproducía por tercera vez. Los 30 minutos que habían sido cortados de la presentación en el tribunal mostraban al detective Reynolds utilizando técnicas que harían estremecer a cualquier psicólogo infantil. Tu madre está muerta por lo que pasó en esa cocina, Noah, decía Reynolds, su voz baja e insistente. Creo que sabes lo que pasó. Creo que recuerdas más de lo que estás diciendo. Noah, pequeño y vulnerable en su pijama manchado de sangre, sacudía la cabeza. Estaba durmiendo. Escuché un ruido. Bajé. Y luego te enojaste con tu madre, ¿verdad? Quizás ella no te dejó quedarte despierto hasta tarde. Quizás te quitó tus videojuegos. No, susurró Noah. No me enojé. Entonces, ¿por qué el cuchillo estaba en tu mano? ¿Por qué estabas cubierto de sangre? La encontré así. Intenté ayudarla. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por el rostro del niño. Intenté sacar el cuchillo, pero había tanta sangre. Reynolds empujó un vaso de agua hacia Noah. Su tono de repente más suave. Está bien, hijo. A veces hacemos cosas que no pretendemos. A veces tenemos accidentes. No fue un accidente, dijo Noah limpiándose los ojos. Alguien lastimó a mi mamá. ¿Quién lastimó a tu mamá, Noah? No lo sé. Estaba oscuro. Pero tú eras el único que estaba allí. No, había alguien más. Este intercambio crítico, Noah insistiendo en que alguien más estaba presente, había sido completamente omitido de la presentación en el tribunal. A la mañana siguiente, Whittaker abordó a Sarah Tanner fuera del juzgado. Necesito mostrarte algo, dijo, entregándole una copia de la memoria USB. Dentro, la fiscalía llamó al Dr. Marcus Green, un psicólogo infantil que había evaluado a Noah. El Dr. Green, con su pajarita y comportamiento profesoral, exudaba autoridad. En mi opinión profesional, Noah Carter muestra signos preocupantes de desapego emocional, testificó el Dr. Green. Cuando discute la muerte de su madre, no muestra una respuesta normal de duelo. Este tipo de regulación emocional es inusual en niños de su edad. ¿Podría este desapego indicar que era capaz de violencia hacia su madre?, preguntó Donovan. Los niños con trastornos de apego a veces reaccionan violentamente cuando son provocados. No es común, pero sucede. Sarah Tanner, recién armada con el metraje sin editar de la entrevista, abordó su contrainterrogatorio con un vigor inesperado. Dr. Green, ¿sabía usted que partes de la entrevista policial de Noah fueron editadas antes de que las revisara? El psicólogo se movió incómodamente. Me dieron lo que la fiscalía proporcionó. Entonces no vio las partes donde Noah consistentemente mantenía que alguien más estaba en la casa, o donde el detective Reynolds repetidamente le sugería escenarios. Objeción. Donovan estaba de pie. La abogada está testificando. Sostenida, decidió rápidamente el juez. Hargrove. Pero el daño estaba hecho.
Los miembros del jurado intercambiaron miradas y, por primera vez, se había introducido la duda. Más tarde ese día, Whittaker entrevistó a Patricia Winters, la hermana de Eleanor Carter. A diferencia de la mujer compuesta y profesional que presentaba en el I-900 tribunal, en la privacidad del improvisado estudio de Whittaker parecía agitada. Eleanor estaba haciendo cambios, dijo Patricia. Grandes cambios. Me había dicho la semana anterior que estaba corrigiendo sus errores. Asumí que se refería a su matrimonio con Robert. Llevaban divorciados 3 años, pero siempre había complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Whittaker. Patricia vaciló. Dinero. El negocio familiar. Robert nunca aceptó perder el control de su parte cuando se divorciaron. Eleanor era el cerebro detrás de Carter Development, aunque originalmente era la empresa familiar de él. ¿Hubo una disputa por la custodia de Noah? No oficialmente. Pero Robert siempre sintió que Eleanor ponía a Noah en su contra. Patricia retorció nerviosamente su anillo de bodas. El caso es que Eleanor me había llamado la noche que murió. Dijo que había encontrado algo y que iba a arreglarlo. Sonaba asustada, pero decidida. Debíamos reunirnos a la mañana siguiente. Mientras esta entrevista tenía lugar, Noah estaba sentado en un centro de detención juvenil, dibujando. El personal le había dado crayones y papel como terapia. Un consejero llamado David Jenkins notó que Noah seguía dibujando la misma cosa. Una casa con una figura sombría de pie fuera de una ventana. ¿Quién es ese?, preguntó Jenkins suavemente. Noah no levantó la mirada de su dibujo. El hombre que nos observaba. ¿Estaba ese hombre allí la noche que tu mamá se lastimó? Noah asintió lentamente. Estaba mirando por la ventana. Luego entró. ¿Le contaste a la policía sobre él? Lo intenté. Noah añadió más crayón negro a la figura sombría. Nadie me cree. Esa noche, mientras Sarah Tanner preparaba su estrategia de defensa, recibió una llamada de un número desconocido. La voz estaba mortiguada, deliberadamente disfrazada. Verifique las imágenes de la cámara de seguridad retroactivas de la gasolinera frente a la casa de los Carter, dijo la voz. El informe policial dice que las revisaron, pero no lo hicieron. La cámara estaba funcionando esa noche. Antes de que pudiera preguntar quién llamaba, la línea se cortó. Lo que Sarah no sabía era que el que llamaba también había contactado a alguien más. Alguien que haría cualquier cosa para asegurarse de que ese metraje nunca viera la luz del día. La casa de la familia Carter se encontraba en Maple Avenue, una casa de 1900, estilo colonial con columnas blancas y setos perfectamente recortados. Para los extraños, proyectaba éxito y estabilidad, pero como James Whittaker estaba descubriendo, las apariencias podían ser engañosas. Eleanor era meticulosa en mantener la imagen correcta, dijo Martha Wilson, quien había sido el ama de llaves de los Carter durante 8 años. Estaba sentada en su modesta sala de estar, hablando con Whittaker mientras su cámara grababa. Incluso después del divorcio, mantuvo las fotos familiares de Robert en la repisa de la chimenea. Por el bien de Noah, decía ella. ¿Cómo era su relación? ¿Eleanor y Robert? Martha dobló sus manos en su regazo. Complicada, discutían sobre dinero, sobre la empresa, pero principalmente sobre Noah. ¿Cómo así? Robert tenía expectativas. Noah era sensible, artístico. Robert quería un hijo que jugara al fútbol, no uno que coleccionara mariposas. Sacudió la cabeza. La última gran pelea que escuché. Robert le dijo a Eleanor que ella estaba ablandando demasiado al chico. Eso fue como 6 meses antes de lo que pasó. El tribunal no estaba en sesión ese día, lo que le dio a Sarah Tanner tiempo para investigar el dato anónimo sobre el metraje de la gasolinera. El Sunoco frente a la casa de los Carter efectivamente había mantenido cámaras de seguridad, pero cuando ella llegó, el gerente parecía incómodo. Esos registros ya fueron recolectados por la policía, dijo, evitando el contacto visual. Me gustaría verificar eso. Como abogada de Noah, tengo derecho a examinar todas las pruebas.
Después de algunas dudas, el gerente la condujo a una oficina trasera. El sistema archiva automáticamente el metraje durante 90 días. Después de eso, se elimina. ¿Y la noche del 17 de abril? Esa es la cosa extraña. Solo esa noche tiene un hueco en la grabación. 7 horas faltantes de las 9 p.m. a las 4 a.m. El detective dijo que fue un mal funcionamiento del sistema. Sarah sintió un escalofrío. ¿Qué detective? Reynolds. Tomó el metraje que teníamos. Dijo que no era relevante. Mientras tanto, Whittaker había localizado a la antigua maestra de Noah, Allison Hayes, quien tenía una perspectiva diferente sobre la dinámica familiar de los Carter. Noah era uno de los niños más brillantes que jamás he enseñado, dijo mientras caminaban por el patio de recreo vacío de la escuela. Curioso sobre todo, especialmente, ciencias. Me traía rocas interesantes u hojas que había encontrado. ¿Notó algún problema de comportamiento? ¿Agresión? ¿Violencia? Nunca. Todo lo contrario. Noah era el pacificador en clase. Una vez, cuando otro niño estaba siendo acosado, Noah lo defendió, no peleando, sino sentándose con el niño en el almuerzo todos los días hasta que otros se les unieron. Dejó de caminar. Por eso nada de esto tiene sentido para mí. ¿Qué hay de su vida familiar? ¿Conoció a sus padres? Eleanor venía a cada conferencia, cada evento escolar. Se ofrecía como voluntaria para excursiones. Robert. Allison vaciló. Vino una vez para la feria de ciencias. Noah había creado este hermoso proyecto sobre la metamorfosis de las mariposas. Ganó el primer lugar. Robert parecía decepcionado de alguna manera. Noah mencionó alguna vez problemas en casa. No directamente, pero después del divorcio se volvió más callado. Dibujaba estas imágenes durante el tiempo libre. Siempre la misma escena. Una mesa grande con 3 sillas, pero solo 2 personas sentadas allí. Creo que extrañaba que su familia estuviera completa. Esa tarde, Whittaker recibió permiso para filmar la habitación de 1900. Noah, que había estado sellada como parte de la escena del crimen pero ahora era accesible. El espacio estaba exactamente como Noah lo había dejado la noche del asesinato. La habitación de un niño de 10 años congelada en el tiempo. Un móvil del sistema solar colgaba del techo. Estanterías cubrían una pared, llenas de enciclopedias científicas y novelas de aventuras. Una colección de rocas etiquetadas descansaba en el alféizar de la ventana. Nada en el espacio sugería un niño problemático, hasta que Whittaker notó algo extraño en el armario. Una pequeña grabadora digital estaba escondida dentro de 1900. Una caja de zapatos debajo de algunas tarjetas coleccionables. Cuando presionó reproducir, escuchó la voz de Noah. Mamá y el tío Frank estaban discutiendo otra vez. Mamá dijo que él necesitaba retroceder y que él no era parte del acuerdo. El tío Frank dijo que él merecía más después de todo lo que había hecho. No creo que supieran que estaba escuchando. La grabación estaba fechada el 10 de abril, solo una semana antes del asesinato de Eleanor. Whittaker revisó sus notas. No había ningún tío Frank en la familia Carter, pero Frank Reynolds, el detective que había interrogado primero a Mia Bessian. Noah había sido el cuñado de Eleanor antes de su divorcio de Robert. Al otro lado de la ciudad, Sarah Tanner se reunía con Noah en el centro de detención juvenil. Deslizó sus dibujos sobre la mesa. Noah, necesito que me hables de esta figura que sigues dibujando. El hombre en la ventana. Noah miró nerviosamente a su alrededor antes de susurrar. Se parece al tío Frank, pero no exactamente. El tío Frank tiene una cicatriz aquí. Señaló su mejilla. ¿El detective Reynolds? ¿Estaba en tu casa esa noche? No él. Alguien que se parece a él. Las manos de Noah comenzaron a temblar. El hombre dijo que si le contaba a alguien lo que vi, también me lastimarían. Pero no vi su rostro claramente. Solo que era grande como el tío Frank. Sarah sintió que el caso cambiaba bajo sus pies. Noah, ¿por qué no me dijiste esto antes? Porque él siempre está mirando. Los ojos de Noah se llenaron de lágrimas. Incluso aquí, el guardia que trae mi comida.
Me dijo que me mantuviera callado si alguna vez quería volver a casa. Cuando Sara salía del centro de detención, no notó el auto sin marcar que la seguía. Tampoco vio al hombre dentro tomar su foto antes de hacer una llamada telefónica. Ella... «¿Sabe sobre el metraje de la gasolinera?», dijo el hombre. «Y el niño está hablando». La voz que respondió era tranquila, medida, y pertenecía a alguien que había estado orquestando eventos desde el principio. «Entonces necesitamos acelerar nuestro cronograma. Haz la llamada. Es hora de que el jurado escuche a Robert Carter». El juzgado bullía con anticipación, mientras Robert Carter tomaba el estrado. Alto e imponente en su traje a medida, proyectaba la confianza de un hombre acostumbrado a salas de juntas, no a tribunales. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Noah, antes de enfocarse en... «El fiscal del distrito Donovan. Señor Carter, ¿dónde estaba usted la noche del 17 de abril? En una conferencia de negocios en Chicago. Tengo registros de vuelo, recibos de hotel y 20 testigos que pueden confirmar mi paradero». Su voz era firme, ensayada. ¿Cuándo se enteró de la muerte de su ex esposa? El detective Reynolds me llamó a las 7:15 de la mañana siguiente. Tomé el primer vuelo de regreso. La compostura de Robert se deslizó ligeramente. No podía creer que Noah pudiera, que mi hijo pudiera hacer algo así. Mientras el interrogatorio continuaba, James Whittaker le pasó una nota a Sarah Tanner. Pregunta sobre el tío Frank y el acuerdo comercial. Cuando comenzó el contrainterrogatorio, Sarah procedió con cuidado. «Señor Carter, ¿podría explicar su relación con el detective Frank Reynolds?» Robert vaciló. «Frank se casó con mi hermana Patricia. Nos conocemos desde hace años. Y después de su divorcio de Eleanor, seguimos siendo colegas». «¿Colegas cómo exactamente?» Robert se movió en su asiento. «Frank hizo algunas consultorías de seguridad para Carter Development». Antes de que Sarah pudiera profundizar más, el juez Hargrove interrumpió. «Abogada, mantenga sus preguntas relevantes para el caso en cuestión». Durante el receso del almuerzo, la productora de Whittaker se apresuró hacia él, sosteniendo su teléfono. «James, necesitas ver esto. Ahora». Reprodujo un archivo de video. Imágenes de seguridad de la oficina en casa de Eleanor Carter, fechadas la noche del asesinato. La imagen mostraba a Eleanor en su escritorio, copiando urgentemente archivos en una unidad USB. Constantemente miraba nerviosamente hacia su puerta. «¿De dónde obtuviste esto?», preguntó Whittaker. «Email anónimo, pero eso no es todo». Reenvió otro archivo, una grabación de pantalla de una laptop mostrando registros financieros. Estos estaban en la unidad USB que Eleanor creó esa noche. Muestran millones desviados de Carter Development a cuentas offshore. Y mira quién autorizó las transferencias. Los documentos mostraban claramente tanto las firmas de 1900 Robert Carter como de Frank Reynolds. Whittaker llamó inmediatamente a Sarah. «Necesitamos llevar esto al juez. Establece un motivo para alguien que no sea Noah». Pero cuando presentaron la evidencia al juez Hargrove en su despacho, su reacción fue inesperada. «Este material fue obtenido ilegalmente y es inadmisible», declaró. «Además, señor Whittaker está bordeando la obstrucción de la justicia al conducir una investigación paralela». «Su señoría», protestó Sarah. «Estos documentos contradicen directamente la narrativa de la fiscalía y proporcionan una teoría alternativa del crimen». «Mi decisión se mantiene, abogada. Esta evidencia no será presentada al jurado». Al salir del despacho del juez, Whittaker le susurró a Sarah. «El juez es parte de esto. Necesitamos hacerlo público». Esa noche, la voz grabada de Noah resonaba en la habitación del hotel de Whittaker mientras reproducía la grabadora digital encontrada en el armario del niño. Pero esta vez, notó algo extraño. Saltos sutiles en el ruido de fondo, como si la grabación hubiera sido editada. Usando software de audio, aisló estas secciones y las mejoró. Lo que surgió fue escalofriante. La grabación original no era del tío
Frank de Noah discutiendo con Eleanor sobre un acuerdo comercial. Era Frank Reynolds amenazando a Eleanor. Si esos registros se hacen públicos, ambos estamos acabados. Robert ya no te protegerá. Whittaker reprodujo el audio mejorado para Sarah, cuyo rostro palideció. Incriminaron a un niño de 1910 años para encubrir un fraude financiero. No solo fraude, dijo Whittaker gravemente. Asesinato. Mientras armaban estas piezas, al otro lado de la ciudad, el detective Reynolds estaba sacando algo del casillero de evidencias, el cuchillo de cocina original encontrado en la escena del crimen, el que, si se analizara correctamente, revelaría huellas dactilares pertenecientes a alguien que no era Noah Carter. El detective Frank Reynolds se movía con eficiencia calculada por la sala de evidencias. Las cámaras de seguridad captaron su entrada a las 11:42 p.m., pero no lo que ocurrió dentro. La sala tenía un conveniente punto ciego detrás de un alto armario de almacenamiento. 20 minutos después, firmó su salida sin nada en las manos. Pero algo había cambiado. El cuchillo de cocina, sellado en su bolsa de pruebas, ahora contenía huellas dactilares ligeramente diferentes. La alteración era sutil, no un reemplazo completo, sino una cuidadosa mejora de las huellas parciales de Noah y una meticulosa eliminación de otro juego de huellas. La mañana siguiente en el tribunal, la fiscalía llamó a su experta forense, la doctora Amelia Crawford. Los patrones de huellas dactilares en el mango del cuchillo son consistentes con alguien sujetándolo para apuñalar, no para retirarlo de una herida, testificó, señalando fotografías ampliadas. Estas huellas coinciden con la mano derecha del acusado con un 99,7% de certeza. Sarah Tanner se acercó cautelosamente al estrado. Doctora Crawford, ¿recolectó personalmente esta evidencia de la escena del crimen? No. El detective Reynolds aseguró las pruebas principales antes de que llegara el equipo forense. ¿Es ese el procedimiento estándar? En departamentos más pequeños, los detectives a veces necesitan asegurar rápidamente las pruebas para prevenir contaminación. ¿Y cuándo examinó por primera vez el cuchillo? Aproximadamente 6 horas después de que se descubriera el crimen. Entonces hubo una ventana de 6 horas cuando el detective Reynolds tuvo custodia exclusiva de esta prueba crucial. Objeción. El fiscal Donovan se puso de pie. La abogada está insinuando mala conducta sin fundamento. Admitida. Dictaminó inmediatamente el juez Hargrove. El jurado ignorará la pregunta. James Whittaker observaba atentamente el intercambio. Después de que se levantara la sesión, abordó a un técnico forense junior que había estado presente durante el testimonio de la doctora Crawford. Extraoficialmente, dijo Whittaker en voz baja. ¿Hubo algo inusual sobre el procesamiento de pruebas en este caso? El joven miró nerviosamente a su alrededor. No se supone que hable de casos en curso. La vida de un niño de 10 años está en juego. Si vio algo mal. No dije eso. El técnico bajó la voz. Pero la doctora Crawford y el detective Reynolds tuvieron una conversación privada antes de que ella examinara el cuchillo. Ella parecía alterada después. ¿Y qué? El formulario de cadena de custodia había sido alterado. La hora en que Reynolds registró el cuchillo como evidencia estaba tachada y reescrita. Al otro lado de la ciudad, Sarah Tanner se reunía nuevamente con Melissa Pierce. La niñera parecía cada vez más ansiosa a medida que avanzaba el caso. «Hay algo que no le he dicho a nadie», admitió Melissa con las manos, temblando alrededor de su taza de café. La mañana que encontré a Eleanor, la puerta trasera también estaba sin llave, no solo la puerta delantera, y había lodo en el suelo de la cocina. No mucho, solo algunas pequeñas huellas. Se lo mencioné al detective Reynolds, pero nunca apareció en mi declaración oficial. Noah tenía lodo en su pijama o sus pies. No, sus pantuflas estaban limpias. Sarah se inclinó hacia adelante. Melissa, ¿conocía al detective Reynolds antes de este caso?
Los ojos de Melissa se agrandaron ligeramente. Él venía a la casa a veces. Para hablar con Eleanor, asumí que era sobre el padre de Noah, asuntos policiales. ¿Con qué frecuencia? Más en las semanas antes de que sucediera. Discutieron una vez. Escuché a Eleanor decir que estaba harta de ser amenazada y que tenía copias de todo. Más tarde esa noche, el juez Hargrove recibió un visitante en Minot-de-Sainton, su residencia privada, el fiscal Donovan. Hablaron en voz baja en el patio trasero, lejos de ventanas y posibles dispositivos de grabación. El cineasta y la abogada defensora están acercándose demasiado, dijo Donovan. De alguna manera han accedido a registros financieros de Carter Development. El rostro de Hargrove permaneció impasible. Esos registros son inadmisibles. Ya he dictaminado. No es solo el tribunal lo que me preocupa. Whitaker está haciendo un documental. Si hace públicas estas acusaciones, entonces acelera el cronograma. Concluye tu caso mañana. Me aseguraré de que las instrucciones al jurado estén adecuadamente enmarcadas. Lo que ninguno de los dos hombres notó fue el pequeño drone suspendido en la oscuridad más allá del límite de la propiedad. Un drone con un micrófono de alta definición, pilotado por la productora de Whitaker. Cuando la grabación de su conversación fue reproducida para Sarah más tarde esa noche, una cosa quedó escalofriantemente clara. El juez Hargrove, el detective Reynolds y el fiscal Donovan no eran simplemente colegas trabajando en un caso. Eran participantes activos en una conspiración que ya había cobrado una vida. Y en el centro de todo estaba Robert Carter, quien acababa de ser grabado haciendo una llamada desde su habitación de hotel. Sin importar lo que pase en el tribunal mañana, el problema necesita ser resuelto permanentemente. Ambos problemas, el chico y el cineasta. El séptimo día del juicio de Noah Carter comenzó con un testigo inesperado. Patricia Winters, la hermana de Eleanor, había sido llamada por la fiscalía para testificar sobre el comportamiento de Noah en las semanas previas a la muerte de su madre. Se volvió más retraído, más reservado, testificó Patricia. Eleanor estaba preocupada por sus repentinos cambios de humor. El fiscal Donovan asintió con simpatía. ¿Eleanor alguna vez expresó miedo hacia su hijo? No exactamente miedo, sino preocupación. Había encontrado dibujos inquietantes en su habitación, figuras oscuras, cuchillos. Me preguntó qué podría significar. Sarah Tanner estudió cuidadosamente a Patricia durante el contrainterrogatorio. Señora Winters, ¿cuál es su rol actual en Carter Development? Soy la CEO interina desde la muerte de mi hermana. ¿Y antes de la muerte de Eleanor? Era directora financiera. Así que la muerte de Eleanor resultó en un ascenso significativo para usted. Objeción. Donovan casi gritó. Relevancia. Admitida. Dictaminó rápidamente el juez Hargrove. Pero James Whitaker, observando desde la galería, notó la expresión momentánea de Patricia. No de dolor u ofensa, sino de cálculo. Durante el receso del almuerzo, Whitaker recibió una llamada de su investigadora en Nueva York. Encontré algo en los registros públicos. Eleanor Carter cambió su testamento 3 semanas antes de su muerte. El Nuevo Testamento removió a Patricia Winters como beneficiaria secundaria y fideicomisaria de la herencia de Noah. En su lugar, Eleanor nombró a su compañera de universidad, Claire Bennett, como tutora de Noah y fideicomisaria si algo le sucedía. ¿El Nuevo Testamento fue ejecutado correctamente? Ese es el punto. La copia firmada debía estar con el abogado de Eleanor, William Frazier, pero él afirma que nunca la recibió. Aunque su secretaria confirmó que Eleanor dejó un sobre el día antes de morir. Whitaker llamó inmediatamente a Sarah. Necesitamos encontrar a Claire Bennett. Mientras tanto, el detective Reynolds interrogaba al guardia asignado a Noah en el centro de detención juvenil. ¿Ha dicho algo sobre esa noche? Cualquier cosa. El guardia negó con la cabeza. El chico apenas habla, solo dibuja esas imágenes. ¿Qué imágenes? La misma cosa una y otra vez. Un hombre en una ventana,
observando. La expresión de Reynolds se endureció. Necesito copias de esos dibujos, todos ellos, ahora. Al otro lado de la ciudad, Sarah Tanner había localizado a Claire Bennett, quien había intentado sin éxito visitar a Noah desde la muerte de Eleanor. Seguían diciéndome que no tenía legitimidad legal, explicó Claire en su pequeño apartamento. Yo sabía que Eleanor había actualizado su testamento para nombrarme tutora de Noah si algo ocurría, pero el tribunal dijo que no existía tal documento. Eleanor le dijo por qué hizo este cambio. Estaba asustada. La voz de Claire temblaba. Me dijo que si algo le sucedía, debería seguir el dinero. Había descubierto algo sobre el negocio familiar. Enormes irregularidades financieras. Robert y Patricia habían estado desviando fondos durante años. ¿Tenía pruebas? Dijo que había hecho copias de todo y las había escondido en algún lugar donde solo Noah pensaría en buscar. Claire dudó. El día antes de morir, me llamó. Dijo que iba a confrontarlos con lo que había encontrado. Le supliqué que fuera primero a las autoridades, pero quería darles una oportunidad de arreglar las cosas antes de involucrar a la policía. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje de Whitaker. Encontré algo grande. Encuentro en el hotel urgente. Cuando llegó, Whitaker reprodujo la grabación de su drone fuera de la casa del juez Hargrove. Luego le mostró algo más. Registros bancarios que revelaban una serie de pagos desde una cuenta offshore a Hargrove, Reynolds y Donovan durante los últimos 3 años. Todos están conectados con Carter Development, explicó Whitaker. Pero esto es lo que rompe este caso. Señaló un documento en su laptop. El testamento original de Eleanor Carter incluía una cláusula que establecía que si ella moría antes de que Noah cumpliera 18, sus acciones de control de Carter Development se mantendrían en fideicomiso. Un fideicomiso que Robert y Patricia no podrían tocar. Así que su muerte sin un nuevo testamento válido significa que Patricia obtuvo el control como pariente más cercano de Noah, una vez que fue condenado y declarado incapaz de heredar. Inculparon a un niño por asesinato para proteger su fraude financiero. Lo que no sabían era que en ese preciso momento, alguien estaba accediendo a la habitación de hotel de Whitaker. Una mano enguantada colocó un pequeño dispositivo de escucha bajo el escritorio. Mientras la figura se deslizaba fuera, la luz del pasillo iluminó brevemente su rostro, Patricia Winters. Inmediatamente hizo una llamada telefónica. Lo saben todo. El cineasta tiene los registros financieros, las conexiones entre todos ustedes, y sabe sobre el testamento de Eleanor. Necesitamos actuar ahora. La voz al otro lado pertenecía a Robert Carter. Noah sigue siendo un problema. Ha comenzado a hablarle a su abogada sobre el hombre en la ventana. Podría recordar más. Entonces, esta noche, el chico tiene un desafortunado accidente en detención, y los frenos del auto de Whitaker fallan en esa sinuosa carretera de regreso a su hotel. Noah Carter estaba sentado, frente al Dr. Marcus Green, en una pequeña sala sin ventanas del Centro de Detención Juvenil. Esta sesión había sido organizada apresuradamente por el detective Reynolds, quien citó preocupaciones sobre el estado mental del chico. Me gustaría probar algo diferente hoy, Noah, dijo el Dr. Green, con voz suave pero calculadora. Un ejercicio de memoria. Noah estudió la pajarita del doctor, evitando el contacto visual. Durante la última semana, se había vuelto cada vez más cauteloso con los adultos que hacían preguntas. Quiero que cierres los ojos e imagines tu casa. La noche que murió tu madre. ¿Puedes hacer eso por mí? Noah dudó, luego cerró los ojos. Estás bajando las escaleras. ¿Qué ves? Está oscuro. Solo la pequeña luz encima de la estufa. Entras en la cocina. Tu madre está allí. ¿Qué pasa después? La respiración de Noah se aceleró. Ya le dije antes. La encontré en el suelo. El Dr. Green se inclinó hacia adelante. Pero antes de eso, Noah, antes de que la encontraras, ¿estabas enojado con ella? ¿Te había castigado por algo? No. Los ojos de Noah se abrieron de golpe. ¿Por qué todos siguen preguntándome eso?
A veces nuestras mentes nos protegen de recuerdos difíciles, de cosas que hicimos cuando estábamos molestos. No lastimé a mi mamá. Había un hombre. El doctor Green tomó nota. Noah, ¿sabías que a veces los niños crean falsos recuerdos para protegerse? Imaginan a otras personas para quitar su culpa. Él era real. La voz de Noah se elevó ligeramente. Llevaba una chaqueta oscura. Miraba por la ventana primero. ¿A quién te suena eso, Noah? ¿A quién conoces que use chaquetas oscuras? Noah se quedó repentinamente en silencio, entendiendo la trampa. El doctor Green estaba tratando de hacerle decir un nombre, cualquier nombre, para crear una falsa acusación. En otra parte del centro de detención, Sarah Tanner discutía con el administrador del establecimiento. Necesito ver a mi cliente inmediatamente. Acabo de recibir información de que su seguridad podría estar comprometida. El doctor Green está conduciendo una sesión de emergencia. Sin interrupciones. Una sesión que nadie autorizó. Soy su abogada y no aprobé esto. Mientras discutían, James Whittaker trabajaba frenéticamente en su habitación de hotel, sin saber del dispositivo de escucha captando cada palabra. Había copiado todas sus pruebas en múltiples unidades y se preparaba para enviarlas a contactos confiables. La clave es el momento, le dijo a su productora por teléfono. Eleanor descubre el fraude financiero. Cambia su testamento para proteger a Noah y la compañía. Confronta a los conspiradores. En 24 horas está muerta y Noah está siendo inculpado. ¿Qué hay de ser? ¿Las huellas dactilares en el cuchillo?, preguntó su productora. Tengo un experto analizando las fotos de las pruebas. Dice que las huellas muestran signos de manipulación. Las huellas de Noah fueron mejoradas y otras fueron cuidadosamente removidas. No hay forma de que un niño de 10 años pudiera haber cometido este crimen y luego ejecutado un encubrimiento sofisticado. De regreso en el centro de detención, el doctor Green le mostraba a Noah una serie de fotografías. ¿Alguno de estos hombres se parece a la persona que viste esa noche? Noah las examinó cuidadosamente. Todos hombres de mediana edad con constituciones similares, y uno que se parecía notablemente a Robert Carter, pero con diferencias sutiles. Este es el más parecido, dijo Noah, señalando al que se parecía a Robert, pero el hombre tenía ojos diferentes, más fríos. El doctor Green reprimió una sonrisa. Noah, esta es una foto de tu padre de hace 5 años. ¿Estás diciendo que tu padre estaba allí esa noche? Los ojos de Noah se agrandaron. No, eso no es lo que... La puerta se abrió de golpe. Sarah Tanner estaba allí con una orden judicial. Esta sesión ha terminado, doctor Green. Está conduciendo una entrevista no autorizada a un menor sin la presencia de un abogado. Mientras lo sacaba, Noah susurró. Estaba tratando de engañarme para que dijera que fue mi papá. Pero no fue él. El hombre se parecía al tío Frank, pero de alguna manera diferente. Esa noche, un guardia del centro de detención llamado Wilson se acercó a la habitación de Noah con una bandeja de comida. Pero en lugar de la comida habitual de Noah, la bandeja contenía un sándwich impregnado con un sedante potente, suficiente para causar insuficiencia respiratoria en un niño del tamaño de Noah. Lo que los conspiradores no sabían era que David Jenkins, el consejero que se había hecho amigo de Noah, había escuchado a Reynolds instruyendo a Wilson sobre la comida especial. Jenkins había cambiado las bandejas y luego hizo una llamada anónima a Sarah Tanner. Simultáneamente, Whittaker estaba subiendo a su coche cuando su productora llamó. No arranques el motor. Acabo de recibir un dato de una fuente anónima. Han manipulado tus frenos. Mientras un mecánico confirmaba el sabotaje, Whittaker recibió otra llamada. Esta vez de Claire Bennett, la amiga de Eleanor. He estado pensando en lo que dijo Eleanor, sobre esconder evidencia donde solo Noah pensaría en buscar. Recordé algo. Noah tenía esta colección con la que estaba obsesionado. Eleanor solía llamarla su museo. ¿Qué tipo de colección? Mariposas. Tenía una vitrina especial en su habitación.
Eleanor le ayudó a construirla. Tenía un doble fondo. El circo mediático que Smail rodeaba el juicio de Noah Carter había transformado Millbrook de una comunidad tranquila a un campo de batalla de opinión pública. Camionetas de noticias bordeaban las calles cerca del juzgado, y presentadores nacionales entregaban sombrías reportes con el telón de fondo de la pintoresca plaza del pueblo. Hoy marca un momento crucial en el juicio del presunto asesino más joven de América, anunció Heather Dawson de National Morning News. Los expertos en psicología continúan debatiendo si un niño de 10 años puede formar la intención requerida para un asesinato en primer grado. James Whitaker estaba sentado en su habitación de hotel, rodeado de recortes de periódicos, viendo la cobertura con creciente disgusto. La narrativa había sido cuidadosamente construida desde el principio. La culpabilidad de Noah asumida. La historia enmarcada como un trágico caso de un niño perturbado en lugar de un posible error judicial. Nunca cuestionaron la evidencia, le dijo Whitaker a Sarah Tanner mientras revisaban su estrategia. Ni un solo reportero preguntó por qué un niño de 10 años sin historial de violencia asesinaría repentinamente a su madre, o cómo logró manipular la escena del crimen. Sarah asintió sombríamente. Porque la alternativa no se trata solo de un asesinato, se trata de corrupción sistémica que involucra a algunas de las personas más poderosas de este condado. Habían acordado reunirse en un restaurante a 20 millas fuera de Millbrook, lejos de posible vigilancia. Sobre la mesa entre ellos había impresiones de titulares de periódicos de las últimas 2 semanas. Niño asesino enfrenta justicia. Joven asesino no muestra remordimiento. El monstruo de al lado, dentro de la mente oscura de Noah Carter. Mira el lenguaje, dijo Sarah, señalando los artículos. Sin presunción de inocencia, lo han condenado en la prensa desde el primer día. Y el momento es sospechoso, añadió Whitaker. El escándalo de Carter Development estalló hace 3 años. Acusaciones de contaminación ambiental en su proyecto habitacional Westridge. La historia desapareció después de una semana de cobertura. ¿Quién era dueño del periódico entonces? Millbrook Media Group. Y adivina quién forma parte de su junta directiva. El juez William Hargrove. Sarah se reclinó conectando los puntos. Así que controlan la narrativa. Cualquier periodista que podría indagar más profundo es reasignado o desacreditado. Mientras hablaban, al otro lado de la ciudad, Claire Bennett examinaba cuidadosamente la colección de mariposas de Noah, que la policía había liberado de las pruebas. La vitrina de madera artesanal contenía 2 docenas de especímenes perfectamente conservados, cada uno etiquetado con la cuidadosa caligrafía de Noah. Pasó sus dedos a lo largo de los bordes, recordando las palabras de Eleanor. Solo Noah pensaría en buscar allí. Después de varios minutos de búsqueda, lo encontró. Una costura casi invisible a lo largo del panel trasero. Al presionarla, reveló un compartimento oculto. Dentro había una unidad USB. Mientras tanto, Noah estaba sentado solo en el centro de detención, rechazando la comida traída por el guardia Wilson. El guardia había insistido 2 veces, poniéndose cada vez más agitado cuando Noah apartó la bandeja. «Tienes que comer, chico», había dicho Wilson con una extraña urgencia en su voz. «No tengo hambre», respondió Noah, algo en sus instintos advirtiéndole. Después de que Wilson se fue, el consejero David Jenkins le pasó a Noah una barra de granola. «Movimiento inteligente», susurró. «No cómase. Nada que Wilson te traiga». Esa tarde en el tribunal, el fiscal Donovan anunció que la fiscalía concluía su caso, antes de lo esperado. El juez Hargrove inmediatamente programó los alegatos finales para el día siguiente, dando a Sarah un tiempo mínimo para preparar la defensa de Noah. «Esto es sin precedentes», objetó Sarah. «La defensa tiene testigos programados para los próximos 3 días. El calendario del tribunal no está sujeto a su conveniencia, abogada», respondió fríamente el juez Hargrove.
Esté preparada para presentar su alegato final mañana. Mientras el tribunal se levantaba, Whittaker recibió una llamada urgente de Claire. Encontré algo en la caja de mariposas de Noah, una unidad USB. La estoy mirando ahora. Y James, está todo aquí. Registros financieros, correos electrónicos entre Robert, Patricia y Reynolds, planeando cómo tomar el control de la empresa de Eleanor. Y hay un video. Eleanor grabó una declaración el día antes de morir. Ella sabía que vendrían por ella. No le digas a nadie más, advirtió Whittaker. Tráela al motel fuera de la ciudad. Habitación 114. Usa la entrada trasera. Lo que no se dieron cuenta fue que Patricia Winters había estado monitoreando los movimientos de Claire, mientras Claire se apresuraba hacia su auto, aferrando su bolso con la valiosa unidad dentro. Un SUV negro se detuvo junto a ella. El detective Frank Reynolds salió. «Claire Bennett, necesitamos hablar sobre manipulación de evidencia», dijo, bloqueando su camino. «¿Por qué? ¿No vienes conmigo a la comisaría?» La mano de Claire se apretó alrededor de su bolso. «Te encontraré allí. Solo déjame mover mi coche de esta zona de no estacionamiento». Reynolds sonrió tenuemente. «Eso no será necesario. Podemos encargarnos de tu coche. En este momento necesito ese bolso». Cuando él extendió la mano hacia ella, Claire tomó una decisión de fracción de segundo que lo cambiaría todo. Gritó a todo pulmón, atrayendo la atención de un equipo de noticias cercano que estaba empacando su equipo. Y sus cámaras estaban grabando. La confrontación entre Claire Bennett y el detective Reynolds fue transmitida en las noticias locales en cuestión de horas. Las imágenes mostraban a Reynolds agarrando el brazo de Claire, su grito, y al detective rápidamente cambiando su comportamiento cuando notó las cámaras. «Solo un malentendido», dijo Reynolds a los reporteros, su sonrisa ensayada sin llegar a sus ojos. «La señora Bennett tiene información relevante para una investigación en curso». Pero Claire había logrado deslizar la unidad USB a una joven camarógrafa durante la confusión, susurrando, «Lleva esto a James Whittaker. Es sobre Noah Carter». La camarógrafa, Zoe Méndez, reconoció el nombre de Whittaker. Había solicitado una pasantía en su compañía de documentales el año pasado. En lugar de ir a la estación con su equipo, condujo directamente al motel de Whittaker. «Alguien llamada Claire me pidió que te diera esto», dijo Zoe, entregándole la unidad. «¿Es sobre el caso Carter?» «Lo he estado siguiendo. Algo no cuadra». Whittaker la estudió cuidadosamente antes de responder. «¿Cuánto sabes sobre la política de Millbrook?» «Lo suficiente para entender que hacer preguntas sobre la familia Carter puede ponerte en una lista negra». Dudó. «Mi hermano trabajó en construcción para Carter Development. Intentó reportar violaciones de seguridad en el sitio Westridge hace 3 años. De repente, no podía conseguir trabajo en ninguna parte del condado». Whittaker insertó la unidad USB en su portátil. Los archivos estaban meticulosamente organizados. Registros financieros, correos, electrónicos, y un video fechado el día antes del asesinato de Eleanor. Hizo clic en el archivo de video. Eleanor Carter apareció en pantalla, su expresión tensa pero determinada. «Si estás viendo esto, algo me ha sucedido. Los registros financieros en esta unidad muestran que Robert y Patricia han estado malversando fondos de Carter Development durante años, utilizando cuentas offshore e informes ambientales falsificados. El detective Frank Reynolds les ha estado ayudando a encubrirlo. Es más que solo el cuñado de Patricia. Han tenido un romance durante años, incluso antes de mi divorcio de 1906. Robert». Eleanor miró directamente a la cámara. «Me amenazaron ayer. Dijeron que si lo hacía público me quitarían todo, incluyendo a Noah. Me estoy reuniendo con ellos esta noche para darles una oportunidad de arreglar esto antes de acudir a las autoridades federales. Si desaparezco o si algo me sucede, no fue un accidente y ciertamente no fue mi hijo». Mientras Whittaker revisaba las pruebas, Sarah Tanner se reunía con Noah en una sala segura del juzgado. «Noah, nos estamos quedando sin tiempo.
Necesito que me digas exactamente lo que recuerdas de esa noche. Cada detalle. Noah retorcía, sus manos juntas. Me desperté porque escuché voces abajo. Mamá estaba discutiendo con alguien en la cocina. Fui a la parte superior de las escaleras y escuché. Ella estaba diciendo, no te dejaré usar a Noah como palanca. La compañía no vale su futuro. ¿Viste con quién estaba hablando? No. Entonces, tenía miedo, así que volví a mi habitación. Pero escuché un fuerte ruido más tarde, como algo cayendo. Cuando bajé, su voz se quebró. Mamá estaba en el suelo. Había tanta sangre, y el hombre todavía estaba allí. ¿El hombre en la ventana de tus dibujos? Noah asintió. Parecía asustado. Cuando me vio, dejó caer el cuchillo y salió corriendo por la puerta trasera. Intenté ayudar a mamá. Saqué el cuchillo y traté de detener el sangrado con la parte superior de mi pijama, pero ella no despertaba. ¿Reconociste al hombre? Noah vaciló. Se parecía al tío Frank, pero diferente. Su cara, era, de alguna manera, incorrecta. Al otro lado de la ciudad, Claire Bennett estaba siendo interrogada en la comisaría. Reynolds había sido acompañado por Patricia Winters, quien inexplicablemente estaba presente para lo que debería haber sido un asunto policial. ¿Dónde está la unidad, Claire? Preguntó Patricia, su voz mortalmente tranquila. No sé de qué estás hablando. La pequeña póliza de seguro de Eleanor. Sabemos que ella te dio algo. Si lo hizo, ya está en manos seguras, dijo Claire, encontrando valor que no sabía que tenía. ¿Por qué tú y Frank estaban juntos la noche que Eleanor murió? Tu hermana estaba lo suficientemente preocupada por ambos como para agravar sus temores. La compostura de Patricia se deslizó. No tienes idea de lo que Eleanor iba a hacer. Iba a destruirlo todo, la compañía, el apellido familiar, todo, por algunos atajos regulatorios. Atajos regulatorios que envenenaron un vecindario entero, contrarrestó Claire. La gente se enfermó. Los niños se enfermaron. Reynolds golpeó la mesa con su mano. No tienes nada más que los delirios de una mujer paranoica y un niño perturbado. Pero mientras hablaban, Zoe Méndez estaba haciendo algo inesperado, transmitiendo porciones de la declaración en video de Eleanor en sus propios canales de redes sociales, evitando por completo los medios tradicionales. Esta evidencia sugiere que Noah Carter, de 10 años, fue inculpado por el asesinato de su madre como parte de un encubrimiento corporativo que involucra a Carter Development, narró Zoe. El verdadero asesino podría estar conectado con el detective Frank Reynolds del Departamento de Policía de Millbrook. El video ya se estaba volviendo viral, con miles de compartidos en la primera hora, y uno de esos compartidos acababa de ser visto por la oficina de campo del FBI en Filadelfia, donde el agente Marcus Rivera estaba reuniendo un equipo. Teníamos a Carter Development en nuestro radar por crímenes financieros, le dijo Rivera a su supervisor. Pero esto es ahora una investigación de asesinato con evidencia de corrupción. Policial local. Necesitamos actuar inmediatamente. Lo que nadie se dio cuenta fue que Robert Carter había estado monitoreando todos estos desarrollos desde su suite de hotel. Hizo una llamada final a Patricia. Es hora del plan de contingencia. Reynolds sabe qué hacer. La sala de evidencias del Departamento de Policía de Millbrook típicamente estaba tranquila a las 3 a.m. Esta noche, sin embargo, el detective Frank Reynolds se movía metódicamente por el espacio, su haz de linterna cortando la oscuridad mientras localizaba las cajas etiquetadas Carter, Eleanor, homicidio. Extrajo las bolsas de pruebas selladas que contenían el cuchillo de cocina, el pijama manchado de sangre de Noah y las tarjetas de huellas dactilares originales. De su chaqueta sacó elementos de reemplazo, casi idénticos, pero con modificaciones sutiles que solidificarían el caso contra Noah y eliminarían cualquier rastro de su propia participación. Lo que Reynolds no notó fue la pequeña luz roja parpadeando en la esquina de la habitación.
una cámara de seguridad instalada recientemente como parte de una actualización departamental, de la que él no tenía conocimiento. Al otro lado de la ciudad, James Whittaker y Sarah Tanner trabajaban con una experta forense que había acordado examinar confidencialmente las fotografías de las pruebas. Estos patrones de huellas dactilares son problemáticos, explicó la doctora Vanessa Liu, señalando imágenes de alta resolución en su portátil. La direccionalidad es inconsistente con alguien empuñando un cuchillo para apuñalar. Son consistentes con alguien agarrando un cuchillo que ya está colocado, como sacándolo de una herida. ¿Podrían haber sido alteradas?, preguntó Whittaker. La doctora Liu asintió. Hay señales sutiles de manipulación. ¿Ven estas manchas? Han sido mejoradas digitalmente para crear la apariencia de una huella más completa. Y hay una huella parcial aquí, señaló una marca apenas visible cerca de la base de la hoja, que pertenece a alguien más. Fue deliberadamente oscurecida. Sarah se inclinó más cerca. ¿Puede recuperarla? Con la evidencia original, sí. Con solo estas fotos, solo puedo decirle que no coincide con el patrón de huellas de Noah. La distribución de crestas es consistente con un hombre adulto. Mientras analizaban las pruebas, el agente del FBI Marcus Rivera estaba asegurando una orden de emergencia basada en la nueva información que se había vuelto viral. Al amanecer, un equipo de agentes federales se reunía en un área de preparación fuera de Millbrook, preparándose para actuar simultáneamente en múltiples ubicaciones. El departamento de policía, la residencia del juez Hargrove y el hotel de Robert Carter. La sesión del tribunal estaba programada para comenzar a las 9 a.m. con los alegatos finales. Sarah llegó temprano, armada con nuevas mociones para introducir las pruebas de la unidad USB de Eleanor y solicitar un juicio nulo basado en manipulación. El juez Hargrove parecía inusualmente agitado. Al tomar el estrado, antes de comenzar, he revisado las mociones de la defensa presentadas esta mañana y las rechazo en su totalidad. La supuesta nueva evidencia fue obtenida ilegalmente y contiene acusaciones infundadas contra respetados miembros de esta comunidad. Sarah se puso de pie. Señoría, tenemos razones para creer que la evidencia en este caso ha sido deliberadamente manipulada. Hemos presentado una apelación de emergencia ante el Tribunal Federal y... Suficiente, abogada. Hargrove golpeó su mazo. Este tribunal no entretendrá teorías de conspiración. Procederemos inmediatamente con los alegatos finales. Mientras el fiscal Donovan se levantaba para comenzar su resumen, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Agentes del FBI entraron, liderados por el agente Rivera. William Hargrove, anunció formalmente Rivera. Tengo una orden federal para su arresto, por conspiración, obstrucción de justicia y complicidad después del hecho en el asesinato de Eleanor Carter. La sala del tribunal estalló en caos. Los reporteros se apresuraron a capturar el momento mientras agentes adicionales simultáneamente arrestaban al fiscal Donovan. A través de las ventanas, la gente podía ver más agentes federales en el departamento de policía al otro lado de la calle. En la confusión, Robert Carter se escabulló por una salida lateral. Tenía un avión privado esperando en el pequeño aeropuerto regional, un plan de contingencia que había preparado semanas antes. Pero, mientras se apresuraba hacia su auto, encontró a James Whittaker parado junto a él. ¿Va a alguna parte, señor Carter?, preguntó Whittaker, con su equipo de documentales filmando desde una distancia discreta. Esto es acoso. No tengo nada que ver con este circo. La mano de Carter se movió hacia él. Bolsillo de su chaqueta. Yo no haría eso, dijo Whittaker con calma. No con agentes federales a punto de llegar, y ciertamente no frente a la cámara. Cerca, en el departamento de policía, el metraje de seguridad nocturno estaba siendo revisado por técnicos del FBI. El video mostraba claramente al detective Reynolds manipulando pruebas, reemplazando elementos, modificando otros. Cuando los agentes registraron la casa de Reynolds,
encontraron el cuchillo original con huellas dactilares completas, aún parcialmente preservadas a pesar de sus intentos de limpiarlo. Pero el descubrimiento más condenatorio vino de las botas embarradas encontradas escondidas en el garaje de Reynolds. El análisis del suelo coincidía perfectamente con la evidencia de rastros encontrados en el suelo de la cocina de Eleanor Carter, evidencia que había sido deliberadamente excluida del expediente del caso. Regreso en la sala del tribunal. Noah estaba sentado con los ojos muy abiertos, mientras el procedimiento se disolvía en caos a su alrededor. Por primera vez desde la muerte de su madre, el miedo que se había convertido en su compañero constante comenzó a levantarse ligeramente. Sarah se arrodilló a su lado. Aún no ha terminado, advirtió suavemente. Pero la gente finalmente está mirando la evidencia real. Lo que ninguno de ellos podría haber anticipado era que la persona que podría romper el caso por completo, la única que había visto todo esa noche, estaba a punto de presentarse con la pieza final del rompecabezas. Melissa Pierce, la niñera, estaba sentada temblando en la sede temporal del FBI, sosteniendo un teléfono con conversaciones grabadas que revelarían por qué había sido forzada a apoyar la falsa narrativa contra Noah desde el principio. Dijeron que lastimarían a mi hija si no cooperaba, susurró a la agente Rivera. Pero ya no puedo vivir con esto. Necesito decirles qué pasó realmente la noche que Eleanor murió y por qué Frank Reynolds no fue el único que estuvo allí. El centro de mando temporal del FBI zumbaba con actividad mientras el agente Marcus Rivera entrevistaba a Melissa Pierce. Sus manos temblaban mientras relataba los eventos que había mantenido en secreto durante meses. No era solo la niñera de Noah, explicó, su voz apenas por encima de un susurro. Era la confidente de Eleanor. Confiaba en mí porque no tenía nada que ver con el negocio o las políticas familiares. ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez de que algo andaba mal en Carter Development?, preguntó Rivera. Hace unos 6 meses. Eleanor encontró discrepancias financieras, millones desviados a empresas fantasma. Descubrió que Robert y Patricia estaban detrás, junto con Frank Reynolds. Melissa retorcía un pañuelo en sus manos, pero había alguien más involucrado, alguien a quien Eleanor nunca sospechó hasta el final. ¿Quién? Michael Donovan, el fiscal del distrito. Era el arquitecto legal de todo el esquema, creando las empresas fantasma, redactando los falsos informes de Pin Medicine, cumplimiento ambiental. Él y Patricia habían estado trabajando juntos secretamente durante años. Rivera se inclinó hacia adelante. ¿Es por eso que fue amenazada? ¿Porque sabía sobre la participación de Donovan? En parte, pero principalmente porque vi algo la noche anterior a la muerte de Eleanor. Melissa tomó una respiración profunda. No se suponía que estuviera en la casa. Eleanor me había dado la noche libre, pero olvidé mi medicamento en el baño y volví a buscarlo después de que Noah estaba dormido. ¿Qué vio? Patricia y Frank estaban allí con Eleanor en la cocina. Estaban discutiendo sobre la compañía, sobre los documentos que Eleanor había encontrado. Frank estaba furioso, diciendo que ella arruinaría todo. Me escabullí antes de que me vieran, pero Patricia vio mi auto y la amenazaron para mantenerla callada. Melissa asintió. A la mañana siguiente, cuando encontré el cuerpo de Eleanor, Frank fue el primer detective en la escena. Me llevó aparte y me mostró una foto de mi hija en su escuela. Dijo que si mencionaba haberlo visto la noche anterior, algo le sucedería a ella. Mientras Melissa revelaba estos detalles, Sarah Tanner trabajaba frenéticamente para asegurar la liberación de Noah de la custodia. La intervención federal había arrojado el sistema judicial local al caos, con múltiples jueces recusándose debido a conexiones con Hargrove. La evidencia muestra claramente que Noah Carter es inocente, argumentó Sarah ante la jueza Rebecca Martínez, traída de un condado vecino. Cada pieza de evidencia física ha sido comprometida, los testigos fueron coaccionados, y los oficiales a cargo del caso ahora están bajo acusación federal.
La jueza revisó los hallazgos preliminares del FBI. Ordenó la liberación inmediata de Noah Carter a la custodia de su pariente adecuado más cercano. Esa sería Claire Bennett, explicó Sarah. Eleanor Carter la nombró tutora de Noah en su testamento actualizado, el testamento que misteriosamente desapareció después de la muerte de Eleanor. Al otro lado de la ciudad, James Whittaker seguía otra pista. El metraje de la cámara de seguridad de la gasolinera, las grabaciones que supuestamente tenían un hueco la noche del asesinato, había sido recuperado por especialistas técnicos del FBI del servidor de respaldo del sistema. El metraje fue deliberadamente eliminado del sistema principal, explicó la técnica, mientras reproducía el video recuperado para Whittaker, pero la copia de seguridad en la nube retuvo todo. El granuloso metraje nocturno mostraba la parte trasera de la casa Carter desde el otro lado de la calle. A las 11:43 p.m., un sedán oscuro se detuvo, y dos figuras emergieron, Frank Reynolds y Mina Oiz, una mujer cuyo rostro fue brevemente iluminado por la luz interior del auto. Patricia Winters. 20 minutos después, la cámara captó otro vehículo llegando, un SUV negro con ventanas tintadas. El conductor permaneció dentro mientras un pasajero salía y se acercaba a la casa Carter. La imagen era demasiado oscura y distante para identificar a la persona, pero su complexión y movimientos sugerían un hombre. A las 12:17 a.m., el metraje mostró actividad frenética. Reynolds y Patricia apresurándose a salir de la casa, seguidos momentos después por el hombre no identificado del SUV. Los tres partieron rápidamente en sus respectivos vehículos. Whittaker llamó inmediatamente al agente Rivera. Había una tercera persona allí esa noche, alguien que llegó separadamente y se fue con Reynolds y Patricia. Rivera conectó los puntos. Melissa Pierce acaba de decirnos que Michael Donovan estaba involucrado en el esquema financiero. ¿Podría ser la tercera persona? Posiblemente. Pero la complexión no coincide con Donovan. Esta persona era más alta, más ancha. Mientras hablaban, Noah estaba siendo liberado del centro de detención juvenil. Los reporteros se arremolinaban en la entrada, capturando el momento en que salió a la luz del sol, con el brazo protector de Claire alrededor de sus hombros. Un fotógrafo empujó agresivamente, casi derribando a Noah. Mientras la seguridad intervenía, el fotógrafo deslizó algo en el bolsillo de Noah. Una pequeña nota. Solo más tarde, cuando estaban a salvo en el apartamento de Claire, Noah descubrió el mensaje. Sé quién era el hombre en la ventana. No era Reynolds ni Donovan. Encuéntrame en Riverside Park, 8 p.m. Ven solo o no me mostraré. La nota estaba firmada. Un amigo que conoce la verdad. Noah miró fijamente el papel, su corazón, acelerado. Por primera vez desde aquella terrible noche, se sentía cerca de entender lo que realmente le había sucedido a su madre. Pero quedaba una pregunta. ¿Debería confiar en este misterioso mensajero? ¿O era otra trampa puesta por aquellos que ya le habían quitado tanto? Noah mostró la misteriosa nota a Claire y Sarah, quienes inmediatamente contactaron al agente Rivera del FBI. En lugar de prohibir el encuentro, idearon un plan. Noah iría, pero con agentes encubiertos cerca. Esa noche en Riverside Park, Noah estaba sentado nerviosamente en un banco mientras cámaras ocultas y agentes monitoreaban el área. Exactamente a las 8 p.m., una figura se acercó. David Jenkins, el consejero del centro de detención que se había hecho amigo de Noah. He estado recopilando evidencia desde que llegaste, explicó Jenkins en voz baja. En realidad soy un investigador estatal encubierto que estaba investigando la corrupción en la justicia juvenil. Lo que descubrí fue más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Una grabación de Reynolds instruyéndote para que recordaras cosas que nunca sucedieron. La grabación que Jenkins proporcionó se convirtió en la pieza final que destapó la conspiración. Revelaba a Reynolds y al Dr. Green construyendo metódicamente una falsa narrativa, plantando sugerencias durante las entrevistas de Noah.
Pero la revelación más condenatoria llegó cuando los forenses del FBI recuperaron metraje de seguridad eliminado del sistema doméstico de Windows. Eleanor. Las imágenes mostraban al propio Robert Carter entrando por la puerta trasera esa noche, uniéndose a Reynolds y Patricia en la confrontación con Eleanor. Cuando Eleanor amenazó con exponerlos a todos, Reynolds la sujetó, pero fue Robert quien tomó el cuchillo y la silenció para siempre. La incriminación había sido orquestada por la persona en quien Noah más confiaba después de su madre, su propio padre. 5 años después, el documental de James Whittaker, El niño al que culparon, se estrenó con aclamación crítica en el Festival de Cine de Sundance. La secuencia final de la película mostraba a Noah Carter, ahora de 15 años, sentado en el jardín de mariposas que había creado detrás de la casa de Claire Bennett. La gente me pregunta si he encontrado clausura, dijo Noah, su voz más profunda, pero todavía llevando ecos del niño que había soportado lo inimaginable. Pero eso no existe, no realmente. El juicio de Robert Carter había revelado todo el horror de lo que sucedió aquella noche. Cuando Eleanor amenazó con exponer los crímenes financieros, Robert agarró el cuchillo de cocina en un momento de rabia. Reynolds y Patricia habían ayudado a incriminar a Noah, creyendo que un niño recibiría una sentencia más leve, mientras ellos quedaban libres con los millones de la compañía. Mi padre me miró a los ojos en esa sala del tribunal y dijo que lo sentía, continuó Noah, como si eso pudiera borrar lo que me quitó. El documental concluía con imágenes de Noah visitando la tumba de su madre, colocando una corona de flores en forma de mariposa. El sistema nunca se disculpó. Los periódicos que me llamaron monstruo nunca retractaron sus historias. Algunas personas en el pueblo todavía cruzan la calle cuando me ven venir. Noah miró directamente a la cámara, sino sus ojos reflejando una sabiduría muy superior a sus años. La verdad nunca fue sobre justicia. Nunca se trató de descubrir qué pasó realmente. Se trataba de quién tenía el poder para contar la historia. Mientras rodaban los créditos, apareció en pantalla una estadística final. De los 12 funcionarios involucrados en incriminar a un niño inocente, solo 4 recibieron sentencias más largas que las que Noah habría cumplido. La verdad había sido revelada, pero a un costo que ningún niño debería pagar jamás.